Continuamente estamos viendo personas que después de haber perseverado un tiempo en los caminos del Señor, notamos que vuelven a su vida antigua, vuelven al vicio, vuelven al alcohol e incluso el postrer estado viene a ser peor que el que un día tuvieron. Parecería que algo sucedió en sus corazones y es que no pudieron desarrollar una fe poderosa. Por eso en este día estaremos transmitiendo a través de este programa cómo desarrollar una fe poderosa en el Señor. Con esto y mucho más en este tu programa Camino a la Excelencia que comienza ahora. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones y saludos para todos. Soy el pastor Luis Rivera de Ministerios Internacionales Ríos de Agua Viva y como siempre un gran privilegio poder llegar hasta la pantalla de su televisor o a través del dispositivo por medio del cual nos pueda estar sintonizando. Bueno, como bien hemos escuchado en la introducción, vamos a estar hablando acerca de un tema muy apasionante y muy necesario para cada persona que entienda ser un discípulo del Señor o que desee desarrollarse como un buen cristiano. Me refiero a lo que es la fe. La palabra está llena de tantos ejemplos y tantas cosas que podemos hablar acerca de lo que es este maravilloso don de Dios que es la fe. Pero entre mi búsqueda, tanto que estuve buscando para desarrollar, encontré que hay literalmente cientos de pasajes en la Escritura que hacen referencia a la fe. Pero pues, por razones de tiempo, pues tenemos que tomar algunos, los que entendí podían ser de gran bendición para usted y que pudieran traer una perspectiva o un enfoque distinto de este don de Dios. Y lo primero que hay que entender es que cuando hablamos de la fe tiene enemigos, todo lo de Dios tiene un enemigo y la fe no está exenta de los enemigos. Entonces el primer enemigo que yo pudiera destacar y creo que es uno de los más poderosos enemigos de la fe es el dinero. Vamos a ver entonces cómo el dinero es el mayor enemigo de la fe. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, la palabra nos enseña que uno de los enemigos más poderosos y que conduce a un extravío de la fe, ¿cómo es que alguien se extravía de la fe? La misma palabra se explica por sí misma. Extraviarse es perderse, extraviarse es perder el rumbo, extraviarse es de alguna forma perder la ruta por el cual estamos llevando a cabo nuestra vida o hacia dónde vamos. Y la palabra dice que el amor al dinero, fíjese que una de las cosas más fundamentales, y lo he dicho en el pasado, en algún programa anterior, previo a este, que el dinero es un excelente servidor, pero es un terrible amo, un terrible jefe. Y cuando una persona comienza a ser controlada por el dinero, comienza a ser controlada por ese afán y esa avaricia por tener cada vez más y más dinero, vamos a encontrar que va a ser una persona que va a comenzar a declinar en su fe. ¿Por qué? Porque el dinero es una de las cosas, o la cosa, en mi opinión muy personal, que más compite con la fe y más compite con lo que Dios puede dar. Por ejemplo, casi todas las cosas materiales, casi todas, se pueden adquirir con dinero. Y la realidad es que muchas de las cosas que el hombre y nosotros, los seres humanos, pedimos a Dios y que pedimos a Dios en oración y deseamos que Él nos dé, de alguna forma están asociadas con el dinero. Por ejemplo, alguien está pidiendo una casa, alguien está necesitado de un carro, alguien está necesitado de mayores recursos para enviar a un hijo a la universidad, una cuenta que pagar, una factura del doctor, en fin, todas y tantas cosas que muchas veces son las cosas que llevan a una persona en una súplica al Señor, en el altar o en su altar personal en su casa. Muchas de estas cosas están asociadas con el dinero. Lastimosamente en las iglesias, en muchas congregaciones, mucha gente se ofende o se siente mal cuando los púlpitos se utilizan para hablar de dinero. La gente piensa que lo más conveniente, que en las iglesias se debe de hablar de valores espirituales, de conducta cristiana,
pero la realidad es que si no tenemos una perspectiva clara y no vemos el dinero como debemos de verlo en la Escritura, estaremos siendo cristianos que estaremos siendo de alguna forma no tan efectivos en los ámbitos de la fe. ¿Cuántas veces encontramos personas que tienen serios problemas en cuanto al manejo de sus finanzas y eso los lleva a flaquear en la fe? Por ejemplo, personas que no pagan sus cuentas, personas que toman prestado y no pagan, personas que muchas veces dejan de servir a Dios porque quieren ganar más dinero. Y todas estas cosas están asociadas con una mala perspectiva acerca del dinero. Entonces, el primer enemigo, el más fuerte, el que en mi opinión muy personal, más se contrapone en contra de la fe, es el amor al dinero. Dice la palabra que por el amor al dinero algunos se extraviaron de la fe y eso los conllevó a ser traspasados de muchos dolores. Quiere decir entonces que una persona va a apartar su mirada de Dios y la va a poner en el dinero. Como mencioné, el dinero puede ser el rival más grande en el corazón de una persona cuando se habla de Dios. O sea, Dios o el dinero. El dinero lo podemos tocar, lo podemos ver, incluso lo podemos hasta oler. Con dinero vamos y compramos, con dinero vamos y adquirimos las cosas que deseamos. En cambio, muchas cosas de las que estamos hablando, cuando no hay el dinero, tenemos que pedir a Dios por una intervención sobrenatural en algunos aspectos de nuestra vida y sabemos que la Biblia está llena de todos estos ejemplos. Entonces, el primer factor importante para destacar es que para poder desarrollar una fe poderosa, desarrollándonos en una fe victoriosa, necesitamos tener una perspectiva clara y objetiva acerca del dinero y cómo éste puede afectarnos si permitimos que ejerza control y dominio sobre nosotros. Es una de las razones por la cual el Señor en su sabiduría, esto me tocó mi corazón cuando escuché a un predicador enseñar algo acerca de la ofrenda que yo no había escuchado. El pastor Robert Morris, quiero dar crédito a lo que esto ministró mucho en mi corazón, porque el pastor Robert Morris hablaba acerca de que la mayoría de las veces levantamos ofrendas en la iglesia y la gente que va a ofrendar permite que su corazón sea contaminado. ¿En qué sentido? Por lo general, cuando levantamos una ofrenda para Dios, enfatizamos mucho en que Dios te da al 100 por 1, en que si un vaso de agua dieres a uno de estos pequeños, tendrás una recompensa de profeta, tendrás al que dé una ayuda a un profeta, y en fin, todo está asociado a una recompensa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas de las personas que se mueven muchas veces a dar ofrendas o a dar alguna aportación a la iglesia, van con la mentalidad de que yo voy a dar esto, pero yo espero que el mes que viene tener 5 o 10 veces más de lo que he dado hoy. Y aunque sabemos que eso es una promesa, que Dios promete recompensarnos, que Dios promete, sí, ciertamente devolvernos en abundancia y multiplicar nuestras ofrendas, que ciertamente eso es una promesa que está establecida en la palabra, pero al mismo tiempo en un corazón que no esté muy centrado puede volverse una contaminación, porque ya usted no está dando con una actitud de generosidad, usted está haciendo como el que invierte en la bolsa de valores, el que hace una inversión en un negocio, y eso muchas veces puede afectar la fe sencilla, la fe, la sinceridad de nosotros ante Dios. ¿Por qué damos? Damos porque cuando damos nos parecemos a Dios. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. Cuando una persona va a dar a Dios ofrenda, tiene que darlo entendiendo que no lo damos ni por necesidad, no la damos por tristeza, pero tampoco la damos con una contaminación de codicia. Voy a dar y Dios tiene que devolverlo a mí multiplicado. Es como el que da con un interés solapado, escondido, con un interés secundario debajo de la mesa que nadie puede ver, pero en nuestro corazón ese interés está. El fundamento de la fe y el fundamento de las ofrendas que damos por fe es que lo damos porque Dios nos enseña por medio de la ofrenda a ser generosos. Una de las cosas que tenemos que aprender, todos aquellos que estamos involucrados en el discipulado o discipulando gente, que cuando nosotros impartimos principios de discipulado a nuestros discípulos, lo que estamos persiguiendo es implantar en sus corazones, implantar en sus vidas y que sus acciones en su diario vivir sean cónsonas con lo que Dios espera. En otras palabras, Dios nos dice que perdonemos porque Dios perdonó a los pecadores. Dios nos llama a que ayudemos al huérfano y a la viuda y que seamos buenos
porque Dios es bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que nosotros nos movemos en principios de discipulado, lo que estamos intentando es sembrar en el corazón de nuestros discípulos principios que en la práctica nos hagan parecer o seamos en la forma de ser como Dios es. Entonces, cuando nosotros hacemos esto y damos ofrenda a Dios con un corazón generoso, nadie ha dado más que Dios en este mundo y nadie lo podrá dar. Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios amoroso, y cuando dice la palabra que tanto amó Dios a este mundo, fue tan generoso Dios con este mundo, que dice que de tal manera lo amó, que dio a su Hijo unigénito. Quiero que mediten esto antes de la pausa, que cuando nosotros, uno de los fundamentos de una fe sólida y desarrollada, es que cuando damos porque haciendo esto somos generosos, y siendo generosos nos parecemos más a Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa, un breve corte comercial, y regresamos en un momento con más de este interesante tema del desarrollando nuestra fe, aquí en Camino a la Excelencia. Regresamos en breve. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Usted ya puede adquirir los libros del pastor Luis Rivera: El Avivamiento, tomos 1 y 2, El Llamado de Dios, El Ministerio de la Liberación, Venciendo a la Tentación, y su más reciente libro, Servicio con Excelencia, donde usted aprenderá a servir de una manera muy eficaz. Adquiera sus libros ahora, llamando al teléfono que aparece en pantalla o enviándonos un correo a luisriverapoder@gmail.com. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Qué bueno que todavía continúa usted en la sintonía de su programa Camino a la Excelencia, en el día de hoy desarrollando el tema cómo desarrollar nuestra fe. Bueno, pero antes de continuar con este interesante tema, quiero aprovechar para saludar a todas las personas que sintonizan este programa, muy especialmente a la gente de aquí de Minnesota, el área de Saint Paul, Minneapolis y pueblos aledaños que nos sintonizan en los canales locales, y también a toda la gente que nos ve en Panamá, Colombia, inclusive países como España, que ven este programa Camino a la Excelencia. Aprovechamos para invitarle a que si usted tiene a bien y desea suscribirse a nuestro canal de YouTube, puede hacerlo. Vaya a YouTube, busque Pastor Luis Rivera, verá la foto de su servidor y puede suscribirse, y ahí podrá recibir estas enseñanzas y otras muchas que también están disponibles para todos ustedes. También, si desea escribirnos acerca de cualquier tema o darnos su opinión acerca de este programa, como lo han hecho otras personas, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico luisriverapoder@gmail.com. Así que también a través de las redes sociales como Facebook, como Pastor Luis Rivera. Será un gusto establecer contacto y comunión con todos ustedes. Recuerde que este programa lo hacemos para bendecir su vida en lo mejor que podamos. Así que continuamos entonces desarrollando el tema desarrollando nuestra fe. Cómo hacer crecer nuestra fe, cómo estructurar nuestra fe, cómo poder incrementar nuestra fe. Y una de las cosas que tenemos que entender, que la fe es un don de Dios, es algo que Dios ha puesto en nosotros como un regalo, pero ese don puede ser mejorado, ese don puede ser depurado, puede ser pulido. Y la fe, como siempre hemos escuchado, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe se fortalece en la oración, la fe se fortalece cuando escudriñamos la Escritura, la fe se fortalece con nuestra adoración al Señor, la fe se fortalece con la confesión de nuestros labios en base a cómo hablamos. Por eso que es importante que aprendamos cómo hablar y cómo hablar lo correcto si ignoramos la Escritura. Pero cuando usted conoce la Escritura, comienza a hablar en armonía o en la dirección que la palabra nos establece cómo debemos hablar, y eso automáticamente va a fortalecer la fe. No sé si usted es un cristiano, alguien que suele congregarse, estoy seguro que en algún momento de su vida usted llegó a su congregación pasando por una prueba tremenda, un problema tal vez con los hijos, un problema matrimonial, económico, en fin. Y estoy seguro que ha tenido usted la experiencia de que mientras usted llega a la casa de Dios y comienza a levantar sus manos y se hace parte de la adoración y alaba al Señor y glorifica al Señor, a pesar de que usted tiene el problema
usted siente que el problema, el problema como que se va encogiendo y su fe se va haciendo más grande. La adoración espontánea, genuina y sincera fortalece nuestra fe, recibimos fuerzas, recibimos esperanza y eso nos ayuda a poder desarrollarnos y a poder enfrentar las crisis de la vida con gallardía, con excelencia y también a ver la mano de Dios, porque la fe se fortalece cuando vemos oraciones contestadas, cuando vemos que Dios ha honrado la fe de un hombre, de una mujer, cuando oímos el testimonio de alguien que está experimentando algo como lo que usted está viviendo o incluso hasta cosas mucho peores. ¿Cuántas veces hemos llegado quejándonos por alguna situación y escuchamos un testimonio de alguien que le pasó tal vez el triple, 10 veces peor de lo que te puede estar pasando a usted en este día? Y al escuchar ese testimonio incrementa nuestra fe y salimos de ahí entendiendo si este hermano, si esta hermana prevaleció ante tanta situación, yo también voy a prevalecer. Son algunos elementos que nos ayudan a crecer en fe, no dejar de congregarnos, no apartarnos de la iglesia. Eso va a hacer que podamos seguir desarrollando una fe más sólida y más fuerte. Pero bueno, vamos a continuar con algunos aspectos más de este programa, de este tema tan interesante de lo que es la fe, cómo desarrollar la fe. Entonces, lo primero que hay que entender en este segmento es que la fe tiene la virtud de que nos hace inmunes a los ataques del diablo. Y quiero explicar esto. No quiero decir que la fe va a impedir que los ataques lleguen. Dije que la fe nos hace inmunes a los ataques del diablo. Cada vez que el enemigo nos ataca por medio de una tentación, puede venir por una enfermedad, puede venir por una crisis de familia, una crisis matrimonial, un problema laboral. Hay muchas maneras en las cuales el enemigo puede atacarte. Por medio de un compañero de trabajo, por medio de una persona que te traiciona. Son ataques del diablo. Y nadie está exento de no tener ataques del diablo. Pero sí, lo que sí estamos inmunes es al efecto que el diablo quiere tener con aquellas personas a las que ataca. Por ejemplo, cuando el diablo te ataca con una tentación, con un problema, con alguna situación, lo que el enemigo de las almas está persiguiendo es que usted renuncie a su posición, y que usted deje de servir a Dios y que de alguna manera usted postergue las cosas espirituales y se involucre en cosas que no son de Dios. En otras palabras, que usted sea parte del camino de Dios. Pero cuando usted tiene una fe sólida y una fe estructurada, usted va a encontrar que aunque vengan los ataques y usted pueda experimentar y sentir el embate, la furia de las tentaciones del enemigo atacándolo, difamándolo, calumniándolo, con problemas económicos, con problemas de familia, en fin, con todo tipo de situaciones que pueden venir, que el enemigo se encarga de que se susciten en nuestra contra, aunque todas esas cosas estén pasando, usted puede prevalecer y aunque usted puede estar sufriendo y siente los embates de la furia, puede también levantar sus manos y saber que nada lo apartará a usted del amor de Dios. La palabra dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni ninguna cosa, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados. Dice la palabra, nada, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Y eso solamente se logra con una fe poderosa. Cada vez que usted es atacado por una situación adversa, el enemigo lo que quiere hacerle creer a usted en su mente y en su corazón es simple y llanamente que Dios no te ama. Que si Dios te amara, Dios no te permitiría vivir lo que estás viviendo. Ese es el argumento primordial detrás de cada ataque del diablo, es convencerte de que si Dios te amara como dice Él que te ama, ¿por qué te deja vivir tal o cual situación? Pero cuando hay una fe sólida y cuando hay una fe desarrollada, usted sabe que lo que está viviendo no es permanente, es algo temporal. Y lo que usted está viviendo, usted sabe que Dios le ha dado la autoridad y eventualmente esa situación que viene hoy como un tsunami en contra suya, esa situación será reducida a nada cuando usted se mantiene confesando una fe poderosa y una fe victoriosa. Gloria al nombre del Señor. Así que es importante que usted tenga este principio claro de que la fe nos constituye o nos hace de alguna forma inmunes a estos ataques. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos
de fuego del maligno. Quiere decir que la fe sirve, y la compara el apóstol Pablo, como un escudo que apaga los dardos de fuego. Yo me puse a analizar qué es esto de los dardos de fuego y encontré que están las flechas convencionales, las que están simplemente dirigidas para traspasar el pecho, el corazón de un enemigo, de un soldado enemigo, pero encontré que los dardos de fuego son distintos. Los dardos de fuego, aunque si alcanzan a una persona, definitivamente terminarían con su vida, pero el dardo de fuego tiene la peculiaridad de que está hecho con la intención de incendiar casas, incendiar ciudades, incendiar edificios. O sea, el dardo de fuego se lanzaba con la intención de provocar un daño mucho mayor al entorno como tal, no a un individuo solamente. Entonces, una de las cosas que usted tiene que entender, que los dardos de fuego del enemigo que lanza el maligno tienen la peculiaridad de no solamente dañarte a ti, también quieren dañar tu casa, tu familia, tu negocio, tu empresa, tu entorno, todo. Es como venir a devastar todo lo que está en tu entorno, todo lo que tú has construido. Ese es el dardo de fuego del maligno, pero la palabra dice que Dios te ha dado un escudo y por medio de ese escudo tú puedes repeler ese ataque, puedes vencer cualquier tentación que se levante en contra tuya. Por medio del escudo de la fe apagarás todo dardo de fuego del maligno, que no solamente viene para destruirte a ti, viene para también hacerle daño a tus hijos, hacerle daño a tu familia y hacerle daño a todo lo que has construido a través de todos los años de tu vida. Así que la próxima cosa que debemos desarrollar en esta hora es que la fe nos da acceso a nuestra herencia. La palabra habla de que el Señor nos ha dado una herencia y dice la Biblia en Hebreos capítulo 6, verso número 12, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios ha establecido promesas y la fe es como de la misma forma en que yo con esta mano puedo sostener este celular y cada persona con sus manos puede tomar las cosas que necesita. La fe es la mano del Espíritu. Cuando usted, en el mundo espiritual, la fe es por el medio por el cual tomamos las cosas, la herencia que Dios nos ha provisto a nosotros como hijos e hijas de Dios, no las podemos agarrar con la mano porque no se pueden agarrar con la mano, pero sí se pueden agarrar por medio de la fe. La fe te hace acceder a las promesas que Dios ha establecido para ti y para mí. Entonces, iglesia amada, hermanos queridos, es importante que usted sepa que es necesario, no es algo opcional, es necesario que para crecer en el camino del Señor desarrollemos la fe. Quiero invitarte a que inviertas de tu tiempo, quiero invitarte a que cultives tu fe, quiero invitarte a que te desarrolles cada día más en la Escritura y desarrolles una fuerte vida de oración y de adoración. Y te aseguro que eso te constituirá en un guerrero poderoso del Señor, el cual nunca jamás podrá ser tirado al suelo ni destruido por los embates de Satanás. Antes bien, tendrás victoria ante toda situación. Bueno, el tiempo se nos ha terminado en este momento y tenemos que concluir este programa. Pero esperamos que este día Dios le haya bendecido a través de esta programación y que usted tenga hoy el deseo de levantarse y superarse en su fe. Este ha sido el pastor Luis Rivera de Ministerios Internacionales Río de Agua Viva, que se despide y será hasta una próxima edición de tu programa Camino a la Excelencia en este mismo espacio y a esta misma hora. Que el Dios de paz te bendiga y te guarde. Será hasta la próxima. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia.